Fernando Ibarra riu e apontou para o menino. Te doy 1 millón si traduces esto. 30 segundos después, su risa desaparecería para siempre. Su risa, que resonaba con una mezcla de arrogancia y desesperación contenida, era un eco hueco en el vasto espacio. Te doy 1 millón si traduces esto, espetó, su voz amplificada por la acústica del lugar, ofreciendo una recompensa desorbitante por una tarea aparentemente trivial. El papel, arrugado y amarillento por el tiempo, fue ofrecido a Mateo, un niño de apenas 11 años, cuyo aspecto humilde contrastaba drásticamente con el lujo circundante. Mateo, con manos temblorosas que revelaban la fragilidad de su existencia, tomó los documentos, el peso de lo desconocido recayendo sobre sus pequeños hombros. La risa de Fernando se congeló en el aire, petrificada por una revelación que estaba a punto de brotar de los labios del niño. $500,000, corrigió Fernando, con la voz ligeramente quebrada, pero manteniendo su tono imperioso. $500,000 para quien traduzca esto ahora mismo. El grito de Fernando Ibarra, un magnate conocido por su implacable astucia en los negocios, resonó como un trueno a través del vestíbulo reluciente del edificio corporativo más prestigioso de la Ciudad de México. El sonido era discordante, una nota de pánico en la sinfonía habitual de eficiencia y control que definía su imperio. Sus manos, que normalmente sostenían informes financieros y acuerdos multimillonarios con una seguridad férrea, ahora sostenían en alto unos documentos amarillentos, casi desintegrándose con el tiempo, como si fueran los últimos vestigios de una civilización perdida. Su rostro, habitualmente una máscara de imperturbable confianza, reflejaba una mezcla inusual de desesperación, furia y una incipiente preocupación que nadie en su vasta empresa, ni siquiera sus más leales subordinados, había presenciado jamás. Era una expresión que desnudaba al hombre detrás del mito, revelando una vulnerabilidad que él se esmeraba en ocultar. La mañana de aquel martes transcurría con la habitual prisa y el ritmo frenético de la vida corporativa. Eran las 9:40 y la vida cuidadosamente construida de Fernando Ibarra, una fortaleza de éxito y poder, comenzaba a mostrar las primeras grietas. Pero para comprender la magnitud de la locura que lo llevó a ofrecer una fortuna, una suma que pocos podrían siquiera soñar, por una simple traducción de papeles antiguos, era necesario retroceder en el tiempo. Exactamente 32 minutos antes, el destino de Fernando había tomado un giro inesperado, un cambio de rumbo que ni siquiera su aguda perspicacia empresarial podría haber predicho. Todo había comenzado cuando las puertas giratorias del vestíbulo, diseñadas para un flujo constante y elegante de ejecutivos y visitantes, se abrieron con un suave silbido, revelando una figura inusual. Un niño, pequeño y delgado, entró caminando con pasos cautelosos sobre el piso de mármol pulido que brillaba con un lustre casi irreal, reflejando las luces cenitales como un espejo. Era un vestíbulo que emanaba riqueza y poder, donde el silencio era solo interrumpido por el suave murmullo de conversaciones importantes y el clic de los tacones sobre el mármol. El contraste entre el niño y el entorno no podía ser más marcado, una disonancia visual y emocional que presagiaba un evento extraordinario. El aire acondicionado, ajustado a una temperatura perfecta para los trajes de lana, se sentía gélido para Mateo, quien solo llevaba una camiseta delgada. El aroma a café recién molido y productos de limpieza caros, tan común en ese edificio, le parecía abrumador y ajeno a su mundo. Los pasos del niño eran cautelosos, casi furtivos, como si cada pisada pudiera dejar una mancha irreparable en la impecable superficie, o como si temiera ser descubierto y expulsado en cualquier momento por alguna autoridad invisible. Mateo tenía apenas 11 años, pero sus ojos,
de un profundo color café, que habían visto más de lo que su corta edad debería permitir, revelaban una madurez inusual, una sabiduría forjada en la adversidad que no correspondía con su apariencia frágil. Vestía una camiseta beige, descolorida y desgastada por innumerables lavados y el paso inclemente del tiempo, con pequeños agujeros que intentaban ser disimulados por el tejido estirado. Sus pantalones de mezclilla, que en algún momento debieron ser azules, ahora eran de un tono indefinido, raídos en las rodillas y con los dobladillos deshilachados, testigos mudos de días que habían conocido tiempos mejores. Los zapatos de lona, con las suelas gastadas hasta el punto de la transparencia, apenas ofrecían protección a sus pequeños pies, y cada paso era un recordatorio de su precaria situación. No era la imagen de la pobreza extrema, de la miseria más absoluta, pero era evidente para cualquiera que lo observara que era un niño que conocía de primera mano las dificultades de la vida, las privaciones y la lucha diaria por la supervivencia. En sus manos, apretado contra su pecho con una intensidad que revelaba su valor incalculable, llevaba un sobre amarillento, el papel crujiendo suavemente bajo la presión de sus dedos. Era como si contuviera un tesoro, un secreto vital, y de cierta forma así era. Aquel sobre guardaba lo último que le quedaba de la única persona que había creído en él incondicionalmente en este mundo, la única que le había ofrecido un refugio de amor y esperanza en medio de la tormenta de su existencia. Sena 2, 540 Emin. Fernando Ibarra emergió precisamente en ese instante de los elevadores ejecutivos, las puertas de acero inoxidable deslizándose con un suspiro casi imperceptible. Su figura, imponente y segura, era la encarnación del éxito empresarial. Hablaba por teléfono con esa voz autoritaria y resuelta que no admitía objeciones, un tono que, por costumbre, hacía que las personas a su alrededor se apartaran instintivamente de su camino, abriéndole paso como si su mera presencia creara un campo de fuerza invisible. A sus 50 y tantos años, Fernando era la imagen perfecta del empresario exitoso y poderoso que había forjado su imperio con mano de hierro y una mente brillante. Llevaba un traje italiano hecho a medida, impecable, de un azul oscuro profundo, que le ceñía el cuerpo con una elegancia sin igual. En su muñeca, un reloj suizo de platino brillaba discretamente, su valor superando fácilmente el de un automóvil nuevo de lujo, un símbolo silencioso de su estatus. Su cabello, entrecano y cuidadosamente peinado hacia atrás, con canas estratégicamente esparcidas que le daban un aire de distinción y experiencia, complementaba su aura de autoridad. «Me da igual lo que digan en Beijing», gritó al teléfono, su voz resonando con una irritación apenas contenida mientras avanzaba por el vestíbulo. «O aceptan mis condiciones, o buscan otro socio. ¿Me escuchaste? ¡Otro socio!», colgó con brusquedad, el sonido del teléfono al cerrarse siendo un punto final abrupto a la conversación. Fernando estaba particularmente irritado esa mañana, más de lo habitual. Acababa de perder unas negociaciones que consideraba cruciales con unos inversionistas chinos, un revés que su ego, acostumbrado a la victoria, no toleraba bien. La derrota era una palabra ajena a su vocabulario, y cada fracaso, por pequeño que fuera, era una afrenta personal. Fue en ese preciso instante de furia contenida y orgullo herido cuando sus ojos, agudos y calculadores, se posaron en Mateo. El niño estaba parado en medio del vasto y reluciente vestíbulo, una figura diminuta y fuera de lugar en aquel entorno de mármol pulido y cristal. Su presencia era un contraste chocante entre los ejecutivos de trajes caros y las secretarias elegantes que se movían con una eficiencia silenciosa. Mateo miraba hacia arriba, sus ojos explorando el techo altísimo,
buscando algo en la inmensidad del espacio. Sus labios se movían en silencio, como si estuviera repitiendo una letanía, unas palabras preciosas que necesitaba recordar con precisión. Encuentra a Fernando Ibarra, entrégale el sobre. Es muy importante, mi niño, prométeme que lo harás. Las últimas palabras de su abuela, susurradas con su último aliento, resonaban en la memoria de Mateo como un eco persistente, una promesa sagrada que no podía ni quería silenciar. Las palabras de su abuela, con su voz dulce pero firme, eran el ancla que lo mantenía en pie. Él había prometido, y esa promesa era lo único que le quedaba de ella. Fernando se detuvo abruptamente, su paso firme interrumpiéndose al ver al niño. Su expresión, que momentos antes era de frustración por la negociación fallida, cambió instantáneamente a una de molestia absoluta, una clara señal de su impaciencia y su desprecio por cualquier cosa que alterara su impecable rutina. «¿Qué está haciendo ese niño aquí?», dijo en voz alta, su pregunta retumbando en el vestíbulo, lo suficientemente fuerte para que varios empleados cercanos voltearan a mirarlo, susurrando entre sí. «¡Seguridad! ¿Alguien puede explicarme cómo dejaron entrar a este niño?». Su tono era de indignación, como si la presencia de Mateo fuera una afrenta personal a la exclusividad de su edificio. Valentina Romero, su secretaria, una mujer eficiente de 30 años que llevaba 6 años trabajando incansablemente para él y conocía sus estados de ánimo mejor que nadie, se acercó rápidamente con una expresión de preocupación en su rostro. «Señor Ibarra», comenzó, su voz suave pero firme, «tal vez el niño necesita ayuda o información». Valentina siempre había sido la voz de la razón, el contrapunto a la a veces desmedida ambición de Fernando. «¿Ayuda?». Fernando la interrumpió con un tono cortante, su impaciencia palpable. «Valentina, este es un edificio corporativo, no un centro de asistencia social. Si el niño necesita ayuda, hay instituciones para eso». Su mirada, gélida y sin concesiones, se dirigió hacia Mateo. Sin perder un segundo, avanzó hacia él con pasos largos y decididos, su imponente figura proyectando una sombra sobre el pequeño niño. La determinación en su rostro no dejaba lugar a dudas. Mateo debía desaparecer de su vista. El aroma del costoso perfume de Fernando, una mezcla de sándalo y cítricos, llegó a Mateo mucho antes que el hombre, envolviéndolo en una ráfaga de un mundo ajeno. El sonido de los pasos firmes y resonantes de Fernando sobre el mármol pulido era como el tamborileo de un ejército acercándose. Cena 3, 540 tamín. El niño, instintivamente, retrocedió un paso, luego otro, hasta que su frágil espalda tocó la fría y sólida superficie de una de las imponentes columnas de mármol del vestíbulo. Era como si la arquitectura misma del edificio, con su grandiosidad y su fría indiferencia, lo estuviera empujando hacia un rincón, haciéndolo sentir aún más pequeño e insignificante. «Escucha, muchacho», Fernando habló, su voz gélida y cortante, imbuida de ese tono condescendiente que reservaba para aquellos a quienes consideraba inferiores, personas que no encajaban en su visión del mundo de los ganadores. «Este no es lugar para ti, ¿entiendes? Necesito que te vayas ahora mismo». La orden era clara, perentoria, no dejaba lugar a la discusión. Pero Mateo, a pesar de su miedo, se aferró al sobre con una fuerza renovada, sintiendo los latidos acelerados de su propio corazón resonando contra el papel. Había caminado durante horas, sus pequeños pies adoloridos y sus energías casi agotadas, para llegar hasta este lugar, el epicentro del poder. Había prometido a su abuela, en su lecho de muerte, en ese momento sagrado y doloroso donde la vida se desvanece y las promesas se graban a fuego en el alma, que cumpliría esta misión y no iba a rendirse tan fácilmente. «Señor»,
Su voz salió temblorosa, casi inaudible al principio, pero con una determinación subyacente que sorprendió incluso a Fernando. «Por favor, necesito hablar con usted. Traigo algo muy importante». La convicción en sus ojos, a pesar de su fragilidad, era innegable. «¿Importante?» Fernando dejó escapar una risa seca, desprovista de cualquier atisbo de humor. Era una risa que sonaba a desprecio, a incredulidad absoluta. ¿Qué podría ser tan importante que viene en manos de un niño? El tono despectivo en su voz no pasó desapercibido. Hizo que algo se rompiera dentro de Mateo, no solo por la falta de respeto directa hacia él, sino por el desprecio absoluto que implicaba, como si su existencia misma no valiera ni siquiera unos segundos de atención de un hombre tan importante. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. No eran lágrimas de miedo, no eran lágrimas de impotencia, sino lágrimas de frustración, de indignación, del dolor profundo de ser tratado como si fuera invisible, como si no existiera. El nudo en su garganta se apretó y las palabras lucharon por salir. «Mi abuela», comenzó a decir, su voz quebrándose con el peso del recuerdo y la tristeza. El nombre de su abuela, Guadalupe Reyes, era un bálsamo y una herida al mismo tiempo. Ella trabajó para su familia durante 25 años, limpiando, cocinando, cuidando. Cada palabra era un esfuerzo, un recordatorio de la lealtad inquebrantable de una mujer que había dedicado su vida al servicio de otros. Me pidió que le entregara esto antes de... No pudo terminar la frase. El dolor era demasiado reciente, demasiado profundo, la herida aún abierta y sangrante. El vestíbulo, que minutos antes había estado lleno del murmullo constante de la actividad empresarial, se había quedado extrañamente silencioso. Las conversaciones se habían extinguido y solo se escuchaba el leve zumbido del aire acondicionado. Varias personas observaban la escena con una incomodidad evidente, sus miradas esquivas, pero nadie se atrevía a intervenir. La autoridad de Fernando Ibarra era incuestionable y su temperamento bien conocido. ¿Antes de qué?, Fernando preguntó. Su tono, a pesar de la revelación de la muerte, seguía siendo frío, desprovisto de verdadera empatía. Su mente, calculadora y pragmática, ya sopesaba las implicaciones de lo que el niño estaba diciendo. «Antes de morir», Mateo susurró, y las palabras salieron acompañadas de lágrimas que ya no podía contener, resbalando por sus mejillas sucias, dejando pequeños surcos en el polvo. «Falleció hace 3 días. Su último deseo fue que yo le trajera este sobre, que me asegurara de que usted lo recibiera». Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, dejando su rostro húmedo y manchado, un mapa de su sufrimiento. «Caminé desde muy lejos para llegar aquí porque se lo prometí, porque fue lo único que me pidió antes de irse». La simpleza y la sinceridad de sus palabras conmovieron a Valentina, quien sintió un nudo en la garganta. La historia de Mateo, contada con la inocencia de un niño y la pesadumbre de un adulto, era un golpe al corazón de cualquier persona con un mínimo de sensibilidad. Varios de los ejecutivos presentes, acostumbrados a la frialdad del mundo corporativo, miraban hacia otro lado, claramente incómodos con la situación, incapaces de procesar la cruda emoción que se desplegaba ante sus ojos. Pero Fernando Ibarra, con su armadura de indiferencia, mantenía su expresión imperturbable, como si las lágrimas del niño fueran meras gotas de lluvia sobre una roca. La luz del sol que se filtraba por los ventanales del rascacielos iluminaba los tenues hilos de polvo que danzaban en el aire del vestíbulo, haciendo aún más palpable el contraste entre la vida y la muerte, la riqueza y la miseria. El aire, que antes parecía espeso con la tensión, ahora se sentía pesado con la tristeza y una incómoda vergüenza silenciosa
mientras el eco de las últimas palabras de Mateo resonaba en el espacio, un testamento a la promesa y al amor incondicional. Cena 4, 540 Main. Lamento tu pérdida, dijo Fernando, su tono sonando más a una formalidad vacía, una frase aprendida de memoria para situaciones incómodas, que a una sinceridad genuina. Sus ojos no mostraban la menor pizca de calidez o compasión. Pero eso no cambia el hecho de que este no es el lugar apropiado para estas cosas. Dame el sobre y puedes irte. Extendió la mano con impaciencia, su gesto tan arrogante como si estuviera exigiendo un documento más en una reunión de negocios. El sobre, para él, era un simple objeto, no el último vestigio de amor y promesa. ¡No! Mateo dio un paso hacia atrás, abrazando el sobre con más fuerza contra su pecho, como si fuera un escudo protector contra la frialdad del mundo. Su voz, aunque todavía temblorosa, encontró una nueva fuerza. Mi abuela dijo que tenía que entregárselo personalmente, que tenía que asegurarme de que usted lo leyera. Dijo que era urgente. La palabra resonó en el vestíbulo, una pequeña chispa de desafío en la inmensidad del poder. ¿Urgente? Fernando repitió con escepticismo, una ceja arqueada, su mente analítica, intentando desentrañar la lógica detrás de la insistencia del niño. Pero había algo en la inquebrantable determinación de Mateo, en la mirada inquebrantable de sus ojos, que le causaba una extraña curiosidad, una pequeña fisura en su armadura de indiferencia. Era raro que alguien se le resistiera, y mucho menos un niño. Está bien, muéstrame que es tan urgente. Antes de que Mateo pudiera reaccionar, Fernando le arrebató el sobre de las manos con un movimiento brusco y repentino, casi violento, que hizo que el niño soltara un pequeño grito de sorpresa y dolor. El papel viejo crujió bajo la fuerza del agarre de Fernando. Abrió el sobre sin el menor cuidado, rasgando el papel amarillento con una prisa impaciente, totalmente ajeno al valor sentimental del objeto. Dentro había varios documentos cuidadosamente doblados, protegidos por el tiempo y la promesa. Fernando desplegó el primero, una hoja de papel grueso y antiguo, y comenzó a leer en voz alta, su voz grave resonando en el silencio expectante del vestíbulo. Estimado Fernando Ibarra, mi nombre es Guadalupe Reyes. Trabajé para su familia durante 25 años. Su bisabuelo, Dimitri Ibarra, me confió estos documentos antes de fallecer, haciéndome prometer que los mantendría seguros hasta el momento adecuado. La mención del nombre de su bisabuelo, Dimitri Ibarra, un personaje casi legendario en la historia de su familia, hizo que Fernando frunciera el ceño, una expresión de confusión comenzando a dibujar líneas en su frente. Su bisabuelo había sido un hombre excéntrico, lleno de secretos y una historia compleja que pocos conocían completamente. Fernando continuó leyendo en silencio, sus ojos recorriendo las palabras con una rapidez habitual. Pero a medida que pasaba a los otros documentos, su expresión cambió drásticamente, como si una máscara invisible se desprendiera de su rostro, revelando una mezcla de asombro y creciente preocupación. Eran papeles oficiales, sin duda, muy antiguos, con sellos elaborados y un diseño formal que denotaba su importancia. Los bordes estaban deshilachados y la tinta, aunque desvanecida en algunos lugares, mantenía una integridad sorprendente. Sin embargo, cuando intentó leer el contenido principal, se encontró con una barrera inquebrantable. Sus ojos se fijaron en una serie de caracteres extraños, símbolos que no reconocía, palabras completamente incomprensibles. Era un idioma que nunca había visto en sus amplios viajes y negociaciones internacionales. Un idioma que nunca había visto, murmuró, más para sí mismo que para alguien más, su voz apenas un susurro de sorpresa. ¿Qué idioma es este? La pregunta flotaba en el aire, llena de una mezcla de confusión y una incipiente desesperación. Rumano, Mateo respondió.
su voz todavía temblorosa por las lágrimas recién derramadas, pero con un matiz de orgullo, como si la respuesta fuera un fragmento de su abuela. Mi abuela dijo que son documentos sobre una propiedad, una herencia de su bisabuelo en Rumanía. La palabra resonó en la mente de Fernando. ¿Rumanía? Examinó los papeles más detenidamente, una nueva curiosidad, mezclada con una creciente incredulidad, apoderándose de él. Su bisabuelo Dimitri había emigrado de Europa del Este, eso era cierto, una historia familiar que había escuchado a retazos, pero nunca había oído hablar de propiedades abandonadas en un país tan lejano. Los documentos, a pesar de su antigüedad, parecían auténticos. Había sellos oficiales con escudos heráldicos, intrincados y llenos de simbolismo, firmas elaboradas en tinta antigua que conservaban su color a pesar de los años, fotografías en blanco y negro de edificios impresionantes, mansiones que evocaban una época pasada, mapas detallados de propiedades y planos arquitectónicos que revelaban una grandiosidad olvidada. En una de las fotografías, claramente tomada en la década de 1920, se veía a un hombre que se parecía asombrosamente a Fernando, con sus mismos rasgos distintivos y una mirada penetrante, de pie frente a una mansión majestuosa, imponente y rodeada de jardines exuberantes. Al reverso de la fotografía, escrito a mano con una caligrafía elegante y antigua, se leía Dimitri, București, 1923. Fernando sintió que algo se revolvía en su estómago, una mezcla de asombro, incredulidad y una punzada de emoción que rara vez experimentaba. ¿Podría ser real? ¿Una herencia olvidada? ¿Un legado ancestral que había permanecido oculto durante décadas? El vestíbulo, antes un escenario de su furia, ahora se había transformado en el umbral de un misterio familiar, un portal a un pasado que él creía conocer. El aroma a papel viejo y a tinta desvanecida llenaba el aire alrededor de Fernando, una fragancia que evocaba historias de antaño y secretos guardados. Cena 5, 540.000. «Podría ser real, Valentina», exclamó Fernando. Su voz, que antes había sido un trueno de autoridad, ahora era un susurro de incertidumbre. La pregunta, dirigida a su secretaria, era más una reflexión en voz alta, una búsqueda de validación en medio de su propio asombro. «Necesito que contactes a una empresa de traducción urgente. Estos documentos deben ser traducidos inmediatamente». La urgencia en su tono era palpable, una mezcla de emoción y una necesidad imperiosa de desentrañar el misterio. El reloj interno de Fernando, que siempre había funcionado con la precisión de un mecanismo suizo, ahora marcaba un ritmo frenético. Valentina, con su habitual eficiencia, sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas, sus dedos tecleando con rapidez, intentando encontrar una solución a la demanda inusual de su jefe. Fernando, mientras tanto, examinaba cada página, sus ojos recorriendo los extraños caracteres rumanos, intentando descifrar algo, cualquier cosa que le diera una pista. Había números que podía entender, fechas en formato europeo que le daban un ancla en la realidad, pero sin poder leer el texto, todo era inútil, una colección de símbolos sin sentido. Los minutos pasaban con una lentitud agonizante, cada segundo estirándose como una eternidad, aumentando la tensión en el vestíbulo. Valentina hacía llamada tras llamada, su expresión volviéndose cada vez más preocupada, sus negaciones y disculpas al teléfono resonando débilmente. Finalmente se acercó a Fernando, con una expresión de derrota pintada en su rostro, su voz un murmullo de frustración. «Señor Ibarra», comenzó, «ninguna empresa de traducción tiene traductores de rumano disponibles de inmediato. El más rápido puede conseguir a alguien en 5 días. La noticia golpeó a Fernando como un rayo. «¡5 días!», explotó, su grito resonando por todo el vestíbulo, haciendo que todos los presentes saltaran.
Necesito esto traducido hoy. Su impaciencia y su desesperación eran evidentes, una furia impotente ante la barrera del idioma. Lo siento, señor, Valentina respondió, su voz llena de resignación. El rumano no es un idioma común. Aquí solo hay 2 traductores certificados en la ciudad y ambos están en el extranjero por congresos o proyectos importantes. Fernando comenzó a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado, su mente acelerada, sus manos frotándose el rostro con desesperación. Si estos documentos eran reales, si realmente había una herencia sin reclamar en Europa, cada día perdido podía significar complicaciones legales irreversibles, la pérdida de un legado de valor incalculable, la posibilidad de perder esa fortuna, de que se escapara de sus manos por una simple barrera idiomática, lo volvía loco. Roberto Sandoval, el director legal de la empresa, un hombre de mediana edad con gafas finas y una expresión siempre seria, se acercó cautelosamente, intuyendo la gravedad de la situación. «Señor Ibarra, ¿puedo ver los documentos?» Fernando se los entregó bruscamente, sin siquiera mirarlo, su atención fija en la urgencia del momento. Roberto los examinó con su ojo profesional, aunque tampoco podía leer rumano. Su experiencia en leyes internacionales, sin embargo, le permitía reconocer ciertos patrones y sellos. «Señor», dijo después de unos minutos de minucioso estudio, «no puedo leer el idioma, pero estos sellos son oficiales del gobierno rumano. Y esta fecha aquí...» Señaló unos números específicos en uno de los documentos, su dedo índice marcando el lugar. «Si no me equivoco, esta fecha es de hoy». Fernando sintió que el aire abandonaba sus pulmones, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. ¿Hoy qué significa eso? La pregunta era un ruego, buscando una respuesta que lo sacara de la agonía de la incertidumbre. Roberto se ajustó las gafas, su rostro reflejando una mezcla de preocupación y profesionalismo. «No estoy seguro, señor, pero en documentos legales internacionales, cuando hay una fecha específica marcada así, generalmente indica un plazo límite, un deadline para reclamar o responder algo. Es crucial». El pánico comenzó a instalarse en Fernando, un frío temor que se extendía por su cuerpo. Tenía solo horas, tal vez menos, para responder a algo que ni siquiera podía leer, a un ultimátum legal contenido en un idioma extranjero. Su frustración alcanzó el punto de quiebre, la impotencia de su situación era insoportable. En un momento de desesperación total, Fernando Ibarra, el magnate implacable, el hombre que creía tener el control de todo, hizo algo que cambiaría su vida para siempre. Se paró en medio del vestíbulo, levantó los documentos bien alto, como si fueran una bandera blanca de rendición, y gritó con una voz que resonó por todo el espacio, llenando cada rincón del imponente edificio. «Escuchen todos. Le doy $1.000.000 a quien pueda traducir estos documentos. $1.000.000. Aquí. Ahora». El efecto de sus palabras fue instantáneo, un shock que recorrió el vestíbulo como una onda expansiva. Ejecutivos que caminaban hacia los elevadores se detuvieron en seco, sus conversaciones abruptamente terminadas. Secretarias dejaron sus escritorios, sus manos a medio teclear. Guardias de seguridad, alertados por el tono de voz de Fernando, se acercaron con cautela, sus intercomunicadores crepitando. $1.000.000. Era una suma astronómica, más de lo que la mayoría de los presentes ganaba en todo un año de arduo trabajo. La gente comenzó a acercarse, atraída por la promesa de una fortuna, formando un semicírculo alrededor de Fernando, sus ojos llenos de asombro, esperanza y una pizca de incredulidad. Todos querían ver, todos esperaban ser el afortunado que ganaría esa fortuna inesperada.
pero uno por uno, al ver el idioma extraño y los caracteres incomprensibles, retrocedían negando con la cabeza, sus esperanzas desvaneciéndose como humo. «No es español», murmuró uno. «Tampoco inglés», dijo otro. «¿Ruso tal vez?» «No, no lo es. Nunca he visto este idioma». Fernando los observaba con una desesperación creciente, una sensación de ahogo. ¿Cómo era posible que en un edificio lleno de profesionales educados, con doctorados y maestrías de las mejores universidades, nadie pudiera ayudarlo? Su ego herido, acostumbrado a encontrar soluciones a cualquier problema, no pudo soportarlo más. El sudor frío le corría por la frente y su respiración se volvía superficial. En un arrebato de pánico, cerró los ojos, sintiendo que el mundo se le venía encima. No había salida. El tiempo se agotaba. La luz del vestíbulo, que antes parecía clara y brillante, ahora se sentía opresiva, un foco de atención sobre su humillación. El silencio, que antes era de expectativa, ahora se había transformado en un silencio de resignación, solo roto por el latido frenético del corazón de Fernando y el murmullo de las negaciones. Cena 6, 540 min. De repente, una voz pequeña pero clara interrumpió el silencio cargado de tensión y desesperación. «Yo puedo leerlo, señor». La voz pertenecía a Mateo, el niño que un momento antes había sido ignorado y menospreciado. Su figura, que antes parecía frágil y diminuta, ahora se erguía con una inesperada autoridad, una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. Todos los ojos en el vestíbulo se volvieron hacia él, incrédulos. Fernando, que había estado a punto de rendirse, levantó la cabeza, sus ojos inyectados en sangre por la frustración, fijándose en Mateo. «¿Tú?», preguntó, su voz ronca de incredulidad. «¿Tú puedes leer rumano?». La idea le parecía absurda, casi una burla del destino. Mateo asintió, su mirada firme. «Mi abuela me enseñó. Ella era de Rumanía. Siempre me decía que su idioma era un tesoro, un puente a un pasado importante». La voz del niño, aunque suave, llevaba el peso de una herencia cultural, de un conocimiento transmitido de generación en generación. Fernando lo miró fijamente durante unos segundos que parecieron eternos, sopesando la situación. La desesperación le había abierto la mente a posibilidades que antes habría descartado con desdén. ¿Qué tenía que perder? Extendió los documentos hacia Mateo con una nueva urgencia. «Tradúcelo entonces, muchacho». Cada palabra. Mateo tomó los papeles con cuidado, sus dedos pequeños, trazando los caracteres extraños con una familiaridad sorprendente. La multitud se acercó, expectante, susurrando entre sí. La escena era surrealista. Un niño de la calle, a punto de descifrar un enigma que había paralizado a un magnate y a todo su equipo legal. Mateo carraspeó suavemente y luego, con una voz clara y pausada que resonó en el vestíbulo silencioso, comenzó a traducir. «Este documento es un testamento de Dimitri Ibarra para su nieta, Elena Ibarra, y para su descendencia. Declara la propiedad de una vasta extensión de tierra y una mansión en los Cárpatos, en la región de Transilvania, Rumanía». Fernando escuchaba con la boca ligeramente abierta. Su incredulidad inicial se transformaba en un asombro creciente. Transilvania, los Cárpatos, nombres que evocaban leyendas y misterios, ahora intrínsecamente ligados a su propia historia familiar. Establece que la propiedad, conocida como Castellul Umbra, el Castillo de la Sombra, debe ser reclamada por un descendiente directo para la fecha señalada en el sello, que es hoy. Los ojos de Fernando se abrieron de par en par. La confirmación de Roberto Sandoval resonó en su mente. Hoy, el plazo límite. Si no se reclama, la propiedad pasará a manos de una fundación benéfica local, dedicada a la educación de niños sin recursos. La última frase golpeó a Fernando como un rayo.
Una fundación benéfica para niños sin recursos. La ironía era palpable, casi cruel. Había despreciado a Mateo, un niño sin recursos, y ahora el destino de una herencia milenaria pendía de la traducción de ese mismo niño. Una herencia que, de no ser reclamada, iría a parar a una causa que él, en su ignorancia, había desdeñado. La voz de Mateo se detuvo por un momento, sus ojos levantándose para mirar a Fernando. Mi abuela, Guadalupe, ella fue quien cuidó de Dimitri en sus últimos años. Él le confió este secreto, porque sabía que ella era de Rumanía y que tenía un corazón puro. Le pidió que guardara los documentos y que solo los entregara cuando el tiempo fuera el correcto, a un descendiente que demostrara la bondad y la nobleza de espíritu que él valoraba. Fernando sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras del niño, cargadas de una verdad simple y poderosa, resonaron en su conciencia, la bondad y la nobleza de espíritu. Virtudes que él, en su búsqueda implacable de riqueza y poder, había olvidado. El legado de su bisabuelo no era solo una propiedad, sino una prueba, un juicio moral. Hay una nota personal. Al final, continuó Mateo, su voz un murmullo reverente. Dice, para el Ibarra que encuentre este legado, la verdadera riqueza no reside en lo que acumulas, sino en lo que eres capaz de dar. Que este castillo no sea solo un símbolo de poder, sino un faro de esperanza para aquellos que más lo necesitan. Que tu corazón sea tan grande como tus ambiciones y que recuerdes siempre de dónde vienes y a quién debes tu grandeza. El vestíbulo permaneció en un silencio sepulcral, roto solo por la respiración agitada de Fernando. Las palabras de Dimitri Ibarra, pronunciadas a través del tiempo por la voz inocente de Mateo, resonaron en el alma de Fernando, golpeando su conciencia como un martillo. La fortuna, el $1.000.000, el testamento, todo se desvaneció ante la magnitud de la revelación. No era solo una herencia, era un espejo, una confrontación con su propia vida. El aire en el vestíbulo, que antes era frío y estéril, ahora parecía cargado de una energía cálida, como si el espíritu de Dimitri Ibarra y Guadalupe Reyes estuviera presente, observando el desenlace de su plan maestro. La luz del sol se suavizó, bañando a Mateo en un halo casi etéreo, mientras recitaba las últimas palabras, transformando el vestíbulo corporativo en un espacio sagrado de revelación y redención. La mirada de Fernando, que antes era de desesperación, ahora se transformaba en una de profunda introspección, como si viera su vida por primera vez desde una perspectiva completamente nueva y desarmante. Cena 7, 540 Min. El peso de las palabras de su bisabuelo, transmitidas a través del tiempo por la voz inocente de Mateo, cayó sobre Fernando Ibarra como una avalancha. No era solo la herencia lo que estaba en juego, sino el legado moral de su familia, la esencia misma de lo que significaba ser un Ibarra. La ironía era brutal. En su afán por la riqueza material, había olvidado la riqueza del espíritu que Dimitri tanto valoraba. El aire en el vestíbulo parecía más denso, cargado de la emoción contenida de todos los presentes. Fernando bajó la mirada hacia Mateo. Sus ojos, antes tan fríos y calculadores, ahora mostraban una vulnerabilidad que nadie había visto jamás. $1.000.000, dijo Fernando, su voz apenas un susurro, el eco de su promesa anterior resonando en el silencio. $1.000.000 para ti, Mateo, es tuyo. El niño lo miró con los ojos muy abiertos, una mezcla de sorpresa e incredulidad. Nunca en su corta vida había imaginado tal suma de dinero. No, señor, Mateo respondió, su voz firme y llena de una dignidad inesperada. Mi abuela dijo que no se trataba del dinero, se trataba de la promesa, se trataba de honrar el legado de su bisabuelo. Las palabras de Mateo, desprovistas de egoísmo,
fueron otro golpe para Fernando. El niño, que tenía tan poco, le estaba dando una lección de humildad y valores. En ese momento, Fernando no vio a un niño de la calle, sino a un maestro, un portador de una verdad universal. «Pero el dinero es para ti», insistió Fernando, con un nudo en la garganta, «por tu ayuda, por tu bondad». Quería recompensar al niño, no solo por la traducción, sino por el shock de conciencia que le había provocado. Mateo sonrió, una sonrisa luminosa que transformó su rostro cansado. «Si realmente quiere honrar la memoria de mi abuela y el legado de su bisabuelo», dijo el niño, «entonces use ese millón para la fundación, para los niños que lo necesitan. Eso es lo que ellos hubieran querido». La sugerencia de Mateo fue como un bálsamo para Fernando. La idea de usar ese dinero, el millón que había ofrecido con tanta desesperación, para una causa noble, para la fundación de su propio bisabuelo, le dio un propósito, un significado que la mera acumulación de riqueza nunca le había dado. La vergüenza y el remordimiento que había sentido se transformaron en un deseo ardiente de enmendar sus errores. Se acercó a Mateo y por primera vez en su vida, el magnate, el hombre de negocios implacable, se arrodilló ante un niño. Fue un gesto de profunda humildad, un reconocimiento silencioso de la sabiduría y la pureza que emanaban del pequeño. «Mateo», dijo Fernando, su voz quebrada por la emoción, «gracias. Gracias por abrirme los ojos. Gracias por recordarme lo que es verdaderamente importante». Tomó las pequeñas manos de Mateo entre las suyas, sintiendo la fragilidad de su piel, y por primera vez sintió una conexión genuina con otro ser humano, una conexión desprovista de interés o conveniencia. «Quiero hacer más que solo reclamar el castillo», continuó Fernando con una nueva determinación en sus ojos. «Quiero restaurarlo. Quiero que sea un centro para esos niños, un lugar donde puedan aprender y crecer, y quiero que tú me ayudes, Mateo. Quiero que tú seas parte de esto». La propuesta de Fernando no era solo una oferta de trabajo, era una invitación a un nuevo camino, una redención, una oportunidad de construir algo significativo. Mateo, con los ojos llenos de lágrimas, asintió con la cabeza. La idea de un castillo, un lugar mágico donde los niños podrían encontrar esperanza, era un sueño hecho realidad, un eco de las historias que su abuela le había contado. Valentina Romero, que había observado toda la escena con los ojos llorosos, se acercó a Fernando con una sonrisa de alivio y admiración en su rostro. «Señor Ibarra», dijo, su voz suave, «nunca lo había visto así». Fernando se puso de pie, su rostro reflejando una calma y una determinación renovadas. «Valentina», respondió, con una sonrisa que era casi extraña en su rostro, «creo que acabo de aprender la lección más importante de mi vida. Y creo que es solo el principio». El vestíbulo, que había sido testigo de su desesperación y su humillación, ahora era el escenario de su transformación, un renacimiento. El millón de pesos, el castillo en Transilvania, el legado de Dimitri Ibarra y Guadalupe Reyes, todo se entrelazaba en una nueva narrativa, una historia de redención y propósito. La luz del sol, que había sido tan opresiva, ahora se sentía cálida y acogedora, bañando a Fernando y a Mateo en un abrazo dorado, un símbolo de la esperanza y el nuevo inicio. El aroma a café y a limpieza seguía presente, pero ahora se mezclaba con el dulce olor de una promesa cumplida y un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Los murmullos de la gente en el vestíbulo habían cambiado, de la curiosidad morbosa a la admiración silenciosa. Todos sabían que habían presenciado algo extraordinario, un cambio profundo en un hombre que parecía inmutable. La figura de Fernando, antes distante e inalcanzable,
Ahora se sentía más humana, más cercana, como si la armadura que lo protegía se hubiera resquebrajado, dejando ver al hombre debajo. Y en el centro de todo, Mateo, el niño humilde, se había convertido en el catalizador de una transformación que nadie, ni siquiera Fernando Ibarra, habría podido prever. Su bondad, su inocencia, su fidelidad a la promesa de su abuela, habían desarmado al magnate, recordándole que la verdadera riqueza no está en las arcas, sino en el corazón. Cena 8, 540 min. El clamor de la prensa y la atención mediática no se hizo esperar. La historia del magnate Fernando Ibarra, el niño humilde Mateo y el misterioso castillo en Transilvania se extendió como la pólvora, capturando la imaginación del público. Los titulares, antes llenos de escándalos corporativos y cifras astronómicas, ahora narraban una historia de redención y generosidad. Fernando, que antes evitaba las cámaras y los micrófonos, ahora los enfrentaba con una nueva serenidad, utilizando su plataforma para hablar no solo de negocios, sino de responsabilidad social y el verdadero valor de la vida. Las negociaciones para reclamar el Castello Lumbra fueron largas y complejas, involucrando abogados internacionales, diplomáticos y meses de papeleo. Pero Fernando, con una determinación renovada y una paciencia que nunca antes había poseído, supervisó cada detalle. Mateo, a su lado, se convirtió en una figura indispensable. Su conocimiento del rumano y su conexión con el legado de su abuela, Guadalupe, eran invaluables. Viajaron juntos a Rumanía, un viaje que fue mucho más que un simple trámite legal. Fue un peregrinaje, un encuentro con las raíces de Dimitri Ibarra y la historia de Guadalupe Reyes. La majestuosidad de los Cárpatos, con sus picos escarpados y sus valles cubiertos de bosques antiguos, dejó a Fernando sin aliento. Era un mundo completamente diferente al de los rascacielos de la Ciudad de México, un lugar donde la historia y la naturaleza se entrelazaban en un tapiz mágico. El Castello Lumbra, un imponente edificio de piedra gris cubierto de hiedra, se alzaba melancólico sobre una colina, sus torres apuntando al cielo como dedos acusadores. Aunque deteriorado por el tiempo y el abandono, conservaba una belleza gótica, una promesa de grandeza. Entrar por primera vez en el castillo fue como retroceder en el tiempo. El aire, frío y húmedo, olía a polvo, madera vieja y secretos guardados. Las telarañas cubrían las intrincadas molduras de los techos altos, y los muebles, cubiertos con sábanas blancas, parecían fantasmas de un pasado lejano. Pero Fernando no veía la decadencia, veía el potencial, el futuro. «Aquí es donde construiremos un futuro, Mateo», dijo Fernando, su voz resonando en los pasillos vacíos. «Un futuro para muchos niños como tú». Mateo, con los ojos brillantes de emoción, recorría las habitaciones, sintiendo la presencia de su abuela en cada rincón, una conexión tangible con el legado de Guadalupe Reyes. Él sabía que su abuela lo habría aprobado, que su sueño de un lugar mejor para los niños se haría realidad. La restauración del castillo comenzó con un equipo de arquitectos, historiadores y constructores, todos trabajando bajo la dirección de Fernando, quien ahora se involucraba personalmente en cada detalle, no como un mero inversor, sino como un visionario. Mateo se convirtió en su mano derecha, un guía cultural y un recordatorio constante del propósito de su misión. Él era el puente entre el pasado y el futuro, entre la herencia de Dimitri y la esperanza de una nueva generación. El $1.000.000 que Fernando había ofrecido por la traducción se convirtió en la semilla de la Fundación Ibarra Reyes, una organización benéfica dedicada a la educación y el bienestar de niños desfavorecidos en Rumanía y México. El Castello Lumbra,
Una vez un símbolo de una fortuna olvidada, se transformó en un vibrante centro educativo, con aulas modernas, talleres de arte, bibliotecas llenas de libros y dormitorios acogedores. Los jardines, antes salvajes y descuidados, florecieron de nuevo, creando un espacio de juego y aprendizaje al aire libre. La visión de Dimitri, de usar su riqueza para el bien común, finalmente se estaba cumpliendo, siglo después de su muerte. Los primeros niños llegaron al castillo, sus risas llenando los pasillos que antes habían estado en silencio. Eran niños de orfanatos, de familias con pocos recursos, niños con historias difíciles, pero con sueños tan grandes como las torres del castillo. Mateo, ahora un adolescente, era su mentor, su amigo, un ejemplo viviente de que la bondad y la perseverancia pueden transformar el destino. Fernando, el magnate, el hombre que una vez solo se preocupaba por las ganancias, ahora encontraba su mayor satisfacción en las sonrisas de esos niños, en la esperanza que el castillo representaba. Cada vez que visitaba el Castellul Lumbra, sentía una paz que el mundo de los negocios nunca le había ofrecido. La herencia de su bisabuelo, el $1.000.000, la traducción de Mateo, todo había convergido para cambiar su vida de una manera que nunca había imaginado. El aire en el castillo, que antes olía a abandono, ahora estaba impregnado del dulce aroma a libros nuevos, a lápices de colores y a la alegría de la infancia. Las paredes, antes frías y desnudas, ahora estaban adornadas con dibujos coloridos y proyectos escolares, cada uno un testimonio de las nuevas vidas que se estaban formando entre sus muros antiguos. La sombra del Castellul Lumbra había sido reemplazada por la luz de la esperanza, un faro en los Cárpatos. Cena 9, 540 Emin. Años después, la Fundación Ibarra Reyes se había convertido en un faro de esperanza, extendiendo su alcance más allá de las fronteras de Rumanía. Fernando Ibarra, ahora un hombre transformado, ya no era el magnate frío y distante, sino un filántropo cuya reputación se basaba en la compasión y el impacto social. Su vida, que antes giraba en torno a las cifras y los negocios, ahora se nutría de las sonrisas de los niños que la fundación ayudaba. Mateo, ya un joven adulto, se había convertido en el director de programas educativos en el Castellul Lumbra. Su infancia de privaciones lo había dotado de una empatía única, y su liderazgo inspiraba a cada niño que cruzaba las puertas del castillo. Él era la encarnación viviente del legado de su abuela, Guadalupe, y de la visión de Dimitri Ibarra. Juntos, Fernando y Mateo habían construido un puente entre dos mundos, uniendo la riqueza material con la riqueza del espíritu. La historia de su encuentro en el vestíbulo, el desafío de la traducción y la lección de humildad, se había convertido en una leyenda en la empresa de Fernando. Un recordatorio constante de que la verdadera grandeza no se mide en millones, sino en el impacto que se tiene en la vida de los demás. Un día, Fernando encontró a Mateo en el antiguo estudio de Dimitri Ibarra, ahora una biblioteca llena de libros y risas de niños. Mateo estaba leyendo un libro a un grupo de pequeños, su voz suave y envolvente narrando una historia de aventuras y magia. Fernando observó la escena, una sonrisa genuina en su rostro. La imagen de Mateo, el niño humilde que le había enseñado la lección más importante de su vida, ahora convertido en un líder inspirador, llenó su corazón de una alegría inmensa. «Mateo», dijo Fernando, su voz suave para no interrumpir la historia, «¿recuerdas aquel día en el vestíbulo?» Mateo levantó la vista, sus ojos brillantes. «Claro que sí, señor Ibarra. Fue el día en que mi vida cambió para siempre. Y la suya también, creo». Fernando asintió, su mirada fija en el fuego de la chimenea, que crepitaba alegremente. «Lo fue, Mateo, lo fue».
Se sentó junto a él, observando a los niños, sus rostros iluminados por la historia. Dimitri tenía razón. La verdadera riqueza no es lo que acumulamos, sino lo que damos. Y tú, Mateo, me enseñaste el valor de esa verdad. Mateo sonrió, un gesto de afecto y comprensión. Mi abuela siempre decía que a veces las lecciones más grandes vienen de las personas más inesperadas. Se hizo un silencio cómodo entre ellos, un silencio lleno de gratitud y respeto mutuo. La relación entre el magnate y el niño se había transformado en una amistad profunda, forjada en la adversidad y unida por un propósito común. Fernando había aprendido que el poder no radicaba en su capacidad para dominar, sino en su habilidad para levantar a otros. Había descubierto que el éxito, en su forma más pura, no era un destino, sino un viaje de constante aprendizaje y crecimiento personal. La visión de Dimitri Ibarra, de usar su fortuna para el bien, había trascendido generaciones, encontrando su manifestación más pura en el trabajo de la fundación. El Castell Ulumbra, una vez un eco de un pasado olvidado, ahora era un testamento vivo al poder de la bondad, al valor de una promesa y a la capacidad de un niño para cambiar el mundo de un hombre. La historia de Fernando y Mateo se convirtió en un ejemplo, una fuente de inspiración para otros empresarios y filántropos. Demostró que el capitalismo y la compasión no eran mutuamente excluyentes, sino que podían ser fuerzas poderosas para el cambio positivo. Los medios de comunicación, que al principio habían sido escépticos, ahora celebraban la transformación de Fernando, reconociendo que su historia era un testimonio del poder de la redención. La Fundación Ibarra Reyes continuó creciendo, estableciendo programas en otros países, llevando educación y esperanza a miles de niños. El legado de Dimitri y Guadalupe vivía a través de cada sonrisa, cada libro leído, cada sueño que florecía en el Castell Ulumbra y más allá. El aire en el estudio cálido y acogedor olía a madera pulida y a libros viejos, una fragancia que evocaba sabiduría y conocimiento. Las voces de los niños, mezcladas con la narración de Mateo, creaban una sinfonía de esperanza y futuro. Fernando, al mirar a Mateo, no solo veía al joven director de su fundación, sino al niño que, con una simple traducción, había descifrado no solo un testamento, sino el verdadero propósito de su propia vida.